Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un capítulo de verdad fascinante y complejo. Génesis capítulo 16. A ver, venimos del capítulo 15, un momento cumbre, ¿no? Dios acaba de sellar un pacto súper solemne con Abraham, prometiéndole una descendencia como las estrellas. Pura fe. Pero aquí, ven, bueno, aquí en el capítulo 16, la cosa cambia. El ambiente es otro. Ya pasaron 10 años. 10 años en Canaán esperando. Y Sarai, la esposa de Abraham, nada. Sigue sin poder tener hijos. La promesa está ahí, flotando, pero la realidad en la tienda es dura. Entonces, ¿cómo van a manejar esta tensión? Esta aparente demora de Dios. Hoy vamos a mirar de cerca eso, la intervención humana, cómo se complican las relaciones familiares y las consecuencias, ¿no? De intentar como que echarle una mano a Dios. ¿Qué hay detrás de todo esto? Fe, impaciencia, relaciones que se quiebran. Vamos a ver. Exacto. Es un contraste tremendo, ¿verdad? Pasamos de esa experiencia casi celestial del pacto en el 15 a un drama muy humano, muy terrenal acá en el 16. Y entran nuevos personajes, bueno, uno clave, Agar, la sierva egipcia de Sarai, junto a Sarai y Abram, claro. Vamos a ver cómo las costumbres de la época, sobre todo esa presión terrible sobre la mujer que no podía tener hijos, pues influyen muchísimo en lo que deciden. Pero también, y esto es importante, cómo esas decisiones, aunque quizás uno las pueda entender humanamente, se desvían del plan original de Dios y siembran conflicto. Un conflicto que, va a resonar por generaciones. Es una historia muy nuestra, ¿no? Sobre esperar, sobre la dificultad de confiar en los tiempos de Dios cuando todo parece decir que no. Entremos en materia. Vamos a leer los primeros versículos, el 1 y el 2 del capítulo 16 de Génesis. Dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Ahí está, directo, Sarai toma la iniciativa. Y ojo dice, el Señor me ha impedido tener hijos. Interesante cómo lo plantea, ¿no? Reconoce la soberanía de Dios, pero para justificar su plan B, digamos, propone usar a Agar como, bueno, como madre sustituta, algo que se hacía en esa época. Y lo que me llama la atención la frase final. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Abraham, el de la fe del capítulo 15. ¿Qué pasó aquí? Es la pregunta del millón, ¿no? Primero, hay que sentir el dolor de Sarai. La esterilidad era una vergüenza pública, una carga enorme en esa cultura. Sentía que no cumplía su rol, y más siendo la esposa del hombre que recibió semejante promesa. Entonces, su propuesta, aunque hoy no suene chocante, era legalmente válida ya. Los hijos de la sierva contaban como hijos de la esposa. Era una costumbre. Pero claro, ahí está el meollo. La solución nace de la desesperación, de la impaciencia. Es un intento de lograr la promesa divina, pero por medios humanos. Y Abraham, sí, es llamativo. En Génesis 15:6 leímos que creyó al Señor y él se lo contó por justicia. ¡Qué nivel de fe! Pero aquí, como que flaquea. En vez de aferrarse a la promesa directa de Dios, escucha la voz de Sarai. Y eso preocupa un poco, ¿no? Recuerda a Génesis 3, cuando escuchar la voz equivocada trajo, bueno, ya sabemos qué trajo. Parece que la presión del tiempo, la propuesta de Sarai, lo desvió. Y el texto nos da un dato clave de tiempo. Versículo 3. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. 10 años, una década, esperando en Canaán. No es poca cosa, ¿eh? La espera cansa, desgasta. Y ojo al lenguaje. Sarai tomó a Agar y se la dio a Abraham por mujer. No fue algo informal. Esto establece una relación formal, aunque sí, subordinada. Introduce la poligamia, de hecho, en la familia. Una práctica común en la época, sí, y que el Antiguo Testamento a veces tolera,
pero que se aleja del ideal de Génesis 2:24, ¿no? Una sola carne. Y como vemos una y otra vez en la Biblia, por ejemplo, más tarde con Jacob, sus esposas, sus siervas, esta estructura casi siempre genera rivalidad, celos, dolor. Y aquí no va a ser diferente. Y claro, como suele pasar con los atajos humanos, parece que funciona. Al principio, leamos el versículo 4. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¡Boom! Aquí es donde todo se empieza a torcer feo y rapidísimo. Agar concibe. El objetivo aparente de Sarai se cumple, pero el resultado inmediato no es paz sino desprecio. Agar, la sierva, la egipcia, ahora embarazada del patriarca, siente que su estatus cambió. ¿Y cómo no? Y mira a Sarai, su ama, con desprecio. La dinámica de poder se invierte de golpe. La que era estéril y tenía autoridad, ahora es menospreciada por la que era sierva y ahora carga al posible heredero. La solución humana, que buscaba aliviar la tensión, la multiplicó. El orgullo, el resentimiento, todo sale a flote. ¡Qué lío! Y Sarai, claro, explota. No lo soporta. Escuchemos el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Es increíble la ironía, ¿verdad? Fue idea de ella. Ella insistió. Pero ahora que las consecuencias lógicas de poner a dos mujeres a competir por el mismo hombre y por el hijo se hacen evidentes, le echa la culpa a Abraham. Mi agravio sea sobre ti, o sea, esto es tu culpa. Un intento clarísimo de lavarse las manos. Y encima, invoca a Dios, juzgue el Señor, para que arbitre en un conflicto que ella misma generó por no esperar en Dios. Es fascinante ver la psicología humana aquí, ¿no? Qué difícil es asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Y de nuevo, fijémonos en Abraham. Callado. El texto no dice que respondiera nada a esta acusación tan directa. Pasividad total. Y la respuesta de Abraham cuando por fin habla es, bastante distante, ¿no? Versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Es como si dijera, arréglate haz tú. Se desentiende completamente. Abraham, el patriarca, el que recibió la promesa, el que debería proteger a todos en su casa, incluida Agar, que ahora espera un hijo suyo, simplemente abdica. Le devuelve el problema a Sarai. Es tu sierva, haz lo que quieras. Delega su autoridad y su responsabilidad. Y el resultado era de esperarse. Y es terrible. Sarai, dolida, resentida, trató muy mal a Agar. La palabra hebrea que se usa ahí, Ana, sugiere oprimir, humillar, afligir. No fue un simple regaño, fue algo duro, tan duro que Agar, embarazada, vulnerable, no ve otra salida que huir. Huir al desierto, un lugar súper peligroso. El plan para asegurar la promesa terminó en amargura, conflicto, opresión, y ahora, la huida de una madre, ¡qué desastre! Una situación terrible, la verdad. Agar huye al desierto, pero su historia no acaba ahí, ¿cierto? De hecho, lo que pasa después es clave, porque Dios interviene directamente. Exactamente. Agar huye, pero no está sola. Dios no la deja sola. La encuentra el ángel del Señor, junto a una fuente de agua, camino a Shur hacia Egipto. Leamos los versículos 7 y 8. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Hay varios puntos aquí súper interesantes. Primero, es el ángel del Señor. Muchos ven aquí una teofanía, o sea, Dios mismo manifestándose, quizá el Hijo antes de encarnar. Dios buscando a la que huye, a la afligida. Segundo, la pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No es que no lo supiera, obvio, sino que la invita a ella a pensar, a verbalizar su situación. Y ella responde con la verdad, huyo de mi Señor. Y tercero, fíjate cómo la llama, Agar, sierva de Sarai. Le recuerda su lugar, quizá preparándola para lo que le va a decir. Y lo que le dice es sorprendente. Viene una instrucción y una promesa increíble. Versículos 9 y 10.
El ángel del Señor le dijo, «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad». El ángel del Señor añadió, «Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud». ¡Wow! ¡Qué fuerte! La orden es difícil. Vuelve con Sarai y sométete. Volver a donde la maltrataron, eso requiere mucha humildad, mucha obediencia. Muchísima. Pero fíjate, esa orden tan dura viene acompañada de una promesa extraordinaria, casi como la que le hizo a Abraham. Multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar. Dios tiene un plan también para Agar y para su hijo, aun cuando ese hijo nació, digamos, de un plan B humano, no del plan A de la promesa por Sarai. Dios muestra aquí su soberanía, su gracia, que va más allá de lo que esperaríamos. Y sigue la revelación sobre el Hijo, versículos 11 y 12. El ángel del Señor le dijo además, «Has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos». Aquí le da el nombre, Ismael, Dios oye. Qué consuelo debió ser eso para Agar, ¿no? Saber que Dios escuchó su dolor. Exacto. El nombre mismo es un recordatorio. Dios no solo la vio, la oyó en su angustia. Y luego viene esa descripción profética de Ismael y su gente. Hombre indómito, literalmente asno montés. Una imagen de libertad, independencia, pero también de conflicto, ¿no? Su mano contra todos, la mano de todos contra él. Vivirá en tensión con sus parientes. Es una descripción súper realista, sin filtros. Pero es parte de la bendición y del plan de Dios para Ismael. Dios no oculta las dificultades. Y este encuentro marca a Agar profundamente. Su respuesta en los versículos 13 y 14 es, bueno, es increíble. Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, «Tú eres un Dios que ve», porque dijo, «He visto aquí también al que me ve». Por eso se llamó aquel pozo Bir Lahai Roi. Está entre Cades y Beret. ¿Qué momento? Agar, la sierva, la extranjera, la oprimida, es la primera persona en toda la Biblia que le pone un nombre a Dios. Exacto. Lo llama el Roi, el Dios que ve. Reconoce que Dios es personal, que está atento. Y su pregunta, «¿He visto aquí también al que me ve?», muestra su asombro. Asombro por sobrevivir a ese encuentro divino y por sentirse vista, reconocida en su peor momento. Y hasta el pozo queda como testigo. Bir Lahai Roi, pozo del viviente que me ve. Es una afirmación tremenda. Dios ve y se preocupa por los marginados, por los que sufren, incluso si están metidos en medio de los errores humanos. ¿Qué giro le da esto a la historia? Agar, entonces, fortalecida por esto, obedece, regresa, y el capítulo sigue con el cumplimiento de esa primera parte de la promesa del ángel. Leemos el versículo 15. Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Ahí está. Regresó, dio a luz, y es Abraham quien le pone el nombre Ismael. Dios oye. Sí, y que sea Abraham quien lo nombre es significativo. Muestra que acepta al niño y acepta el nombre que Dios indicó a Agar. Es un reconocimiento de que, a pesar de todo el lío de cómo fue concebido, Dios estuvo ahí. Dios escuchó la aflicción de Agar. Aunque Ismael no es el hijo de la promesa, el que vendrá por Sarai, Dios lo reconoce, lo nombra y, como veremos después en Génesis 17, le promete bendiciones, hacerlo padre de una gran nación. Dios obra incluso en medio de nuestros enredos y planes fallidos. Y el capítulo cierra con un dato de tiempo importante sobre Abraham, versículo 16. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. 86. Han pasado 11 años desde que salió de Harán con 75. 11 años esperando en Canaán. 11 años aferrado a una promesa que para él y Sarai aún no se cumple. El nacimiento de Ismael es importante, claro. Es un hijo para Abraham, Dios lo reconoce, lo bendice, pero no es el cumplimiento final que Dios había dicho que vendría de Sarai. Este nacimiento más bien prepara el escenario para lo que viene. Van a pasar otros 13 años, hasta que Dios intervenga de nuevo en el capítulo 17. Ahí sí, reafirmará el pacto, les cambiará los nombres a Abraham y Sara, dará la señal de la circuncisión y dirá clarito, el hijo de la promesa, Isaac, nacerá milagrosamente de Sara, ya anciana.
Entonces, si intentamos resumir lo clave de este capítulo 16, ¿con qué nos quedamos? A mí me impacta mucho ver cómo la impaciencia, ese querer controlar los tiempos de Dios, querer forzar las cosas con nuestras estrategias, aunque parezcan lógicas o hasta bien intencionadas, pueden generar tanto dolor, tanto conflicto, tantas relaciones rotas. La solución de Sarai y Abraham les rompió la casa. Totalmente de acuerdo. Es una ilustración súper clara de esa tensión que siempre tenemos entre caminar por fe, confiando, y actuar según lo que vemos, nuestra lógica humana, ¿no? La decisión que tomaron, aunque uno puede entenderla un poco por la cultura y la desesperación, metió una rivalidad, un sufrimiento, que, bueno, dejó marca en la historia. Pero, y esto es fundamental, creo yo, la historia no acaba en el error humano. Lo increíble es ver cómo incluso en medio de ese enredo que ellos mismos armaron, la soberanía de Dios, su gracia, siguen trabajando. Dios no abandona a Agar en el desierto, la busca, la ve, la escucha, le da promesas, le da un futuro a su hijo, no desecha a Ismael. Nos muestra un Dios que actúa con nosotros y a pesar de nosotros, de nuestras fallas. Y esto nos interpela fuerte, ¿no? Nos hace preguntarnos cómo manejamos nosotros esos tiempos de espera, esas promesas que parece que no llegan. ¿Caemos en la tentación de ayudar a Dios con nuestros planes? ¿O aprendemos esa difícil virtud de confiar en su tiempo, en su manera, aunque no entendamos nada? Y una última reflexión quizá. Nuestras decisiones equivocadas, nuestros atajos, sí, complican todo y traen sufrimiento, a nosotros y a otros, sin duda. Pero la historia de Agar e Ismael, sobre todo ese encuentro con el Dios que ve, es también un testimonio impresionante de la compasión de Dios. Él ve al que sufre, escucha al afligido, incluso cuando ese sufrimiento viene, directa o indirectamente, de errores humanos. No abandona a los que quedan atrapados en las consecuencias de nuestros planes fallidos. ¿Qué nos dice eso sobre la gracia de Dios? Una gracia que no borra las consecuencias, pero que se muestra poderosa, ahí, justo al lado de su fidelidad total a su promesa original. ¿Qué opinas de esto? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este estudio ha sido de bendición para ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal para no perderte futuros estudios. Y si crees que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Así nos ayudas a llegar a más personas. Que Dios te bendiga y te haya hablado a través del capítulo de hoy. Hasta la próxima exploración en profundidad.